Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara Madrid, es para mí un placer acogerles hoy en esta nueva sesión que celebramos con nuestro socio corporativo CLIC. CLIC es una compañía líder mundial en integración de datos, analítica e inteligencia artificial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a convertir entornos de datos complejos en información práctica y básica. Su análisis en tiempo real permite descubrir patrones ocultos. Están especializados en soluciones de integración y gobernanza que trabajan con fuentes de datos dispares, y todo esto les permite facilitar una información especialmente valiosa. Tenemos la fortuna de contar hoy con un referente en esta materia, que es Ricardo de la Rosa. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Ricardo es Senior Solution Architect en CLIC, con más de 10 años de experiencia en el mundo de los datos. Ha sido formador, consultor y siempre ayuda a las empresas a obtener el máximo valor al dato. Ricardo nos va a mostrar cómo realizar análisis de sentimiento y transformar datos no estructurados en estructurados. Veremos incluso cómo un asistente de lenguaje natural puede facilitar el consumo de todos nuestros datos estructurados. Ricardo, un verdadero placer contar contigo. Muchísimas Antes de gracias. darte paso, solo permíteme dar un par de detalles a los asistentes. Podréis lanzar vuestras preguntas a través del chat. Ricardo les dará respuesta al finalizar su intervención. Y por favor, identificaros en el chat con nombre completo y empresa. Sabéis que así nos ayudáis a comunicarnos con vosotros correctamente y os lo agradecemos enormemente. Y nada más, muchas gracias, Ricardo. Cuando quieras, adelante. Perfecto, pues voy a compartir pantalla y lo veremos. Empezamos. Perfecto, pues ya deberéis estar viendo la pantalla por aquí, ¿vale? Al final estaréis viendo la presentación y en este caso, si me lo podéis confirmar por si acaso, yo creo que sí, ¿vale? Alguien en el chat y Correcto, empezamos. correcto. Perfecto, pues empezamos. Entonces, estaréis viendo en este caso el título de esta sesión que hemos dado para el webinar de hoy. Aprovecha al máximo tus datos a través de la IA generativa con Click Cloud. Y es que de eso va a tratar principalmente la sesión, de saber, supongo que muchos ya habéis jugado con la IA generativa, con ChatGPT, con Wall-E para generar imágenes, pero ¿qué ocurre cuando pasamos eso no solo aprovechando de los datos para que una IA generativa sea entrenada con datos, sino cómo sacamos nuevos casos de uso con la IA generativa, en este caso, siempre desde esa visión más de nuestra plataforma Click Cloud, que luego entenderemos? Entonces, a lo largo de la sesión vais a ver que hablo de diferentes casos de uso, muy genéricos, y después los posicionaremos más desde ese punto de vista de Click Cloud. Vamos a ver, pues como ha comentado ya Miriam, cómo hago un análisis de sentimiento, de opiniones, de reseñas, cómo hago esas acciones que derivan una vez he llegado a una conclusión con el dato. E incluso cómo facilito el análisis para cualquier persona que tenga acceso a mis datos. Os comento un poco cuál es la idea de la sesión. Mi idea es primero sentar una pequeñísima base de lo que es la IA generativa o cómo hemos llegado hasta esa IA generativa, para que una vez ahora empecemos a hablar de los casos de uso, todos entendamos qué hay por detrás, qué es lo previo o qué voy a necesitar cuando necesite empezar a jugar con estos casos de uso nuevos y exclusivos, ¿no? Repito, no soy profesor de inteligencia artificial generativa, no soy un gurú de los que vais a ver por LinkedIn con 1000 posts de IA generativa diciendo que va a cambiar el mundo. Simplemente quiero que entendamos todos esa base para que podamos aprovechar después esos casos de uso y podáis entender el resto de la sesión. Mi segundo punto habla más de cuál es nuestra visión desde Click. Puede que algunos nos conozcáis como Click, como Business Intelligence, como herramienta de visualización, pero Click ya tiene 30 años y ha ido evolucionando. Ya no solo somos esa herramienta de Business Intelligence, sino que además ahora tenemos un gran bloque de integración de datos, de ese movimiento, de esa transformación, de esa gobernanza y calidad sobre el dato. Y también, por supuesto, en esa parte de aprovechar el dato, esa capa de analítica y esa nueva capa de inteligencia artificial y machine learning. Y como persona técnica desde hace mucho tiempo, siempre me gusta hacer una demo de todo lo que cuento. Creo que si no lo demuestras queda un poco en el aire. Pues vamos a ver en el producto, lo que es en la plataforma, los casos de uso que mencione y lo vamos a ver en directo. Así que si me lo permitís, voy a ir ya arrancando entonces con esa parte de presentación, esa primera introducción a la inteligencia artificial. Y es que antes de hablar de la inteligencia artificial generativa, vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial. Y según ChatGPT, la inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que se asemejen a la inteligencia humana.
Además lo va a hacer sin programación explícita, lo va a hacer a través de algoritmos, de modelos, y esas tareas pues van a ser distintas, ya sea aprender de la información para luego analizar esas predicciones. Va a detectar patrones en la información, va a hacer toma de decisiones. Me gustaría mencionar que la mayoría de imágenes que veáis que no correspondan a clic y los textos que no sean de conceptos de clic, que sepáis que me he aprovechado de la IA generativa, porque esto es uno de los casos de uso. No entra dentro del tópico de hoy, pero sí es uno de los casos de uso de la IA generativa. Esa creación de texto, esa creación de imágenes, que luego comentaremos. Vamos a ir indagando un poco más, vamos a ir profundizando un poquito más hacia adentro. Vamos a hablar de cómo desde la IA, la inteligencia artificial, hemos ido pasando hacia la IA generativa y qué hay entre medias. ¿Sí? Entonces, el primer bloque pues, es la inteligencia artificial, que ya lo hemos mencionado, que es hacer que las máquinas, esos sistemas, sean capaces de imitar esa inteligencia humana o intentarlo. Si vamos un nivel hacia abajo y profundizamos un poquito, lo siguiente que nos encontraríamos sería el Machine Learning, que ya es una subdisciplina de la inteligencia artificial, es una subrama, que se centra más en generar algoritmos y modelos, ya sea para Machine Learning supervisado o no supervisado, luego lo comentamos un poquito, que va a realizar ese aprendizaje de los datos para luego pues, realizar predicciones, para detectar patrones en la información, etc. Al final, el supervisado se centra más en datos etiquetados, en realizar predicciones, ya sean números, ya sean clasificaciones binarias, un sí o un no, y el no supervisado se va a centrar más en, por ejemplo, detectar qué tipo de cliente tengo, cuántos tipos de clientes tengo, etc. Nos vamos un pasito más hacia abajo, seguimos bajando, ¿vale? Ya nos vamos a un proceso bastante complejo que no voy a definir tanto, el Deep Learning, que vuelve a ser otra subrama, otra subdisciplina, en este caso del Machine Learning. Aquí ya empiezan a aparecer términos como redes neuronales artificiales, cosas muy complejas. Al final, pensad en las neuronas cómo están conectadas, pues pasar eso a un sistema computacional. Y al final me va a permitir ya realizar tareas que requieran o que se asemejen al sistema cognitivo humano, ¿vale? Que sean más complejas. Y por último, por fin, esa IA generativa, esa IA que parece que surgió sobre todo en 2022-2023, ¿no? Cuando salió ese ChatGPT, ese boom, madre mía, la gente, los estudiantes con esto, que al final se basa en tener modelos de distinto ámbito entrenados con una cantidad inmensa de información. En este caso, en el texto mencionó que está el modelo fundacional GPT-4, aunque todos lo que conocemos, la mayoría, es ChatGPT, que es la aplicación sobre ese modelo. Entonces, en este contexto, un modelo fundacional es entrenado con una cantidad inmensa de datos. Si es un modelo destinado a generar lenguaje natural, será entrenado con texto. Si es un modelo destinado a generar imágenes, será entrenado con miles y millones de imágenes. Y si es un modelo entrenado a generar música, pues será entrenado con canciones. Perfecto. Por poner algunos ejemplos, que sepáis, ChatGPT, con imágenes tenemos Wall-E, tenemos Canvas, con música, uno muy conocido que se ha hecho ahora es el Suno AI, donde pones 4 estrofas y ya te genera una canción. Entonces, esto es lo que todos conocemos como inteligencia artificial generativa. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a ir centrando un poco más el tiro, no vamos a hablar de Suno AI, no vamos a hablar de generar música, de generar presentaciones, imágenes. Vamos a centrarnos en el lenguaje natural, en esos Large Language Model, esos modelos de lenguaje natural. Al final es un modelo de inteligencia artificial preentrenado con una gran cantidad de texto para generar ese lenguaje natural. Y si os preguntáis además cómo funciona, de una manera muy sencilla. Dado un input, va a ir relacionando cuál es la siguiente palabra más probable. Al final, lo que hace es por coincidencia de palabras relacionadas. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, yo pregunto un tema de fútbol y va a ir generando una respuesta, él lo va a ir generando palabra a palabra. ¿Cómo puede ser? La mejor selección de, la siguiente palabra más probable es fútbol. La mejor selección de fútbol, ¿cuál es la siguiente palabra? Es. Y por supuesto, la mejor selección de fútbol es, pues en este caso España. Yo creo que después de la Eurocopa no creo que ninguno tengamos duda de esto. Pero bueno, esto sería cómo va a interactuar este modelo. ¿Qué ocurre? Que estos modelos de lenguaje natural, estos Large Language Models, ya sea ChatGPT, ya sea Géminis, ya sea cualquiera de ellos, tiene una serie de problemas. Algunos de ellos se han ido corrigiendo a la hora de darle un uso empresarial. Y voy a mostrar un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, es del año pasado. Parte se ha corregido, parte sigue teniendo problemas, que es el siguiente.
Yo cogí a ChatGPT, esto es en abril de 2023 aproximadamente, y le preguntabas cuál es el margen neto de Apple en el último trimestre. O le preguntabas cuál es la temperatura de Madrid en este momento. ¿eh? Y ChatGPT te respondía. Y te respondía de una manera que es creíble, de hecho. Te decía que las ventas de Apple fueron 95 billones, los costes de bienes vendidos fueron 25 billones, resultado en un margen neto de 63 billones en el último trimestre. ¿eh? Si le preguntaba la temperatura, te diría, pues la temperatura de Madrid en este momento son 37 grados, por ejemplo. ¿Qué ocurre con estos ejemplos? Lo primero, si os estáis dando cuenta, 95 billones menos 25 no son 63, son 70. Y es que los modelos han sido entrenados para generar lenguaje natural, no han sido entrenados para resolver operaciones aritméticas, procesos complejos matemáticos. En general, la matemática no es su fuerte. Y lo segundo y más importante es que estos datos eran totalmente ficticios, eran inventados. Es lo que se conoce como una alucinación. Y esta es una de las principales preocupaciones que tenemos con un modelo de lenguaje natural. ¿Qué ocurre cuando no tiene el conocimiento para contestar una pregunta? Si vais a día de hoy, ChatGPT, la aplicación, lo va a hacer de dos maneras. Uno, si no conoce la información, pero es pública, se conecta a Internet y te va a dar la respuesta. Pero no todos los modelos van a tener esto detrás. Sobre todo, esto es una aplicación. Pero lo segundo y más importante, ¿qué ocurre cuando la información no es pública? ¿Qué ocurre cuando quiero conectar un modelo de lenguaje natural a todo ese conocimiento que tenéis en vuestras empresas? Información contractual, información de mejores prácticas, políticas internas, información de ayuntamientos, información de producto, si tenéis algún producto creado. Todo eso va a ser incapaz de ser consumido por ese modelo de lenguaje natural. ¿Y cuál es la solución? Dentro de todas las técnicas que vamos a tener con esa IA generativa, la que más se está adoptando por tema de costes, sobre todo, es esta técnica que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, que se trata de conectar nuestro modelo de lenguaje natural, en este caso un GPT, por ejemplo, al contenido sobre el cual le quiero preguntar. ¿eh? Para que cuando yo realice esa pregunta de, por ejemplo, ¿quién es la persona de recursos humanos en Click?, él sea capaz de obtener ese contexto y me responda con ese contexto que ha adquirido de información interna. Para que lo entendamos todos, sería como copiar ese trozo del PDF donde pone quién es la persona de recursos humanos a la pregunta que estoy lanzando a GPT. Y entonces, como le he copiado ese trozo de texto, él es capaz de responderme, porque esa información era privada. Y esto es algo que hemos estado haciendo muchos. Yo copiaba un texto de información y le pedía, hazme un resumen. Le copiaba un texto y le preguntaba, ¿a quién tengo que contactar para solucionar este problema? Pero esto, en entornos empresariales, no se puede realizar de esta manera por temas de seguridad, que no queremos que esa información salga pública, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Hasta aquí es un poco la parte que yo os quería comentar, que me gustaría que todos tuviéramos esa base hasta entender esta técnica que se llama RAG. Todos sabemos casos de uso de IA generativa y ya sabemos también que gracias al RAG, a esta técnica, vamos a poder darle ese conocimiento propio de empresa. Perfecto. Vamos a pasar ahora entonces a cómo aprovecho los datos con esta IA generativa. Y para hacerlo, me gustaría partir de esa visión que tiene Click de cómo trabajar en el ciclo de vida del dato. Os voy a hablar siempre desde nuestro punto de vista. En este caso, hoy voy a hablar sobre todo de dos productos, nuestra plataforma Click Cloud, nuestra plataforma Click Access, pero desde el punto de vista de los datos. Esta es la visión que tiene Click del ciclo de vida del dato. ¿eh? Vamos a tener una serie de orígenes, la información que tú tengas, donde la tengas, y te vamos a ayudar a pasar ese dato, a transformarlo y a tener esa confianza sobre el dato gracias a toda esa parte de calidad, esa parte de gobernanza, que las personas que vean este dato son las que necesitan verlo, esa política del mínimo acceso necesario, que el dato esté coherente. Ya sabéis que si vamos a utilizarlo en inteligencia artificial es imprescindible que el dato esté correcto. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Si yo a mi hijo desde pequeño le digo que la Tierra es plana, el día de mañana va a creer que la Tierra es plana. Pues la inteligencia artificial es igual. Si yo le doy un dato erróneo, la respuesta o la información que me va a dar es errónea. Y a partir de ahí, ¿vale? Dejaríamos el dato en destino.
Con eso estaríamos luego, ese dato donde lo tengas, lo puedes almacenar donde quieras. Al final, desde el punto de vista de Qlik, no queremos encapsularte en ningún hiperescalar. Lo puedes dejar donde quieras, ya sea on-premise, ya sea cloud, en la base de datos que quieras. Lo que vamos a hacer es montar esa capa de analítica. Pues vamos a tener esa capa tradicional de analítica con su lenguaje natural. Vamos a tener un área de inteligencia artificial y machine learning para crear casos de uso exclusivos de inteligencia artificial. Y después vamos a actuar sobre los datos. ¿Y qué quiere decir esto? Estoy seguro que si habéis utilizado cualquier Excel, cualquier dashboard de analítica, en algún momento habéis llegado a una conclusión. Ya sea la conclusión más tonta de tengo que hablar con mi compañero y echarle una pequeña bronca por esto, o felicitarle porque ha hecho algo excepcional. Algo tan sencillo como esto lo vamos a poder automatizar en la plataforma y aprovecharnos de la IA generativa. Y con eso llevar el resultado, obtener un beneficio, que es lo que queremos al final cuando trabajamos con datos. Voy a aprovechar, aunque hemos dicho que los voy a dejar por el final, voy a matizar una pregunta que se ha hecho, que es, ¿con este RAG se eliminan las alucinaciones de la IA? ¿Esto se puede verificar para ser confiable? La realidad es que eliminas la mayoría de las alucinaciones, porque además, cuando luego lo muestre, vamos a limitar las respuestas que nos va a dar este modelo de lenguaje natural, porque le vamos a limitar el contexto a la información que proporcionemos para utilizar en el RAG. Luego lo vamos a ver y vais a ver que se contesta de manera sencilla. Perfecto. Sobre este ciclo de vida vamos a tener diferentes casos de uso de IA generativa. Al final, toda la plataforma de Qlik está soportada por IA. Y en este caso, a mí me gustaría mostraros algún caso de uso con esos datos en cualquiera de las partes del proceso. El primero, vamos a estar entre medias del movimiento y transformación de datos. Lo ha mencionado Miriam a inicio. Vamos a hacer un análisis de sentimiento. Es decir, vamos a pasar de un dato no estructurado, como puede ser una reseña de Google, como puede ser una reseña en Bookings, una opinión en un e-commerce. Yo cuando voy a comprar a Amazon, siempre compro, pero primero reviso todas las opiniones. Eso, que tiende a ser un trabajo muy pesado y humano, lo vamos a poder pasar a ese modelo de inteligencia artificial para que me lo pase un dato columnar. Es decir, la opinión es buena o es mala. Tengo problemas con los colores. El usuario se queja. Perfecto. De ahí vamos a hacer otro caso, por ejemplo, en esa parte de actuar con los datos. Es decir, esas acciones que voy a realizar una vez he llegado a una conclusión, las vamos a aprovechar desde la IA generativa. En este caso, por ejemplo, voy a conectar lo que sería Qlik con OpenAI, con Teams para enviar feedback de un pedido. Perfecto. Y también, por supuesto, en esa capa de analítica veremos cómo el lenguaje natural va a acelerar este proceso, lo va a facilitar y lo va a hacer accesible para todas las personas. ¿Cómo? Si me permitís hablar un poco más de producto, lo vamos a hacer con estos conectores con terceros, lo vamos a hacer con Insight Advisor, y aunque no entrará dentro de la parte de la demo de hoy, me gustaría hablaros de AutoML. ¿Vale? Primero, conectores con terceros. ¿Vale? Todos doy por hecho que habéis entrado alguna vez a ChatGPT, pero por detrás hay una empresa que se llama OpenAI, que es la que gestiona los modelos. Igual que está OpenAI, está Azure OpenAI, que es OpenAI embebido en Azure. Tenemos Amazon Bedrock, o mi favorito, que es Hugging Face, el que es un abrazo. Si lo miráis, es un icono amarillo de un abrazo, pues es precioso. ¿Sí? Todos ellos tienen servicios de distintos modelos, de distinto tipo, con mejores o peores especializaciones. Y lo que vamos a hacer es, desde Qlik, permitir que nos conectemos a esos distintos servicios. Segundo, Insight Advisor. Es nuestro producto propio de lenguaje natural, un asistente. Me va a facilitar el consumo y la interacción con los dashboards. Es decir, yo tengo un cuadro de mandos con un modelo de datos por debajo. Y gracias a este asistente voy a poder consumirlo, preguntarle en lenguaje natural sin tener que preocuparme de si quiero ver una tendencia, qué gráfico es el mejor. Si quiero realizar un ranking o si quiero realizar procesos más complejos. Todo con lenguaje natural y no solo a nivel contexto de un dashboard, es decir, de un modelo, sino a nivel contexto de plataforma y además integrable con Microsoft Teams, que es el chat que utilizamos la mayoría, ¿no? Por último, aunque no lo veamos hoy porque se sale un poco del concepto de IA generativa, sí que me gusta mencionar que Qlik tiene otra solución para el Machine Learning.
que repito, parece que nos hemos olvidado, pero el Machine Learning sigue vivo y es muy necesario. Machine Learning nos va a permitir crear esos modelos predictivos sin necesidad de pues, un data scientist, sin necesidad de conocer de Python, simplemente conociendo de tu negocio. Cualquier persona va a poder ir a coger sus datos históricos, elegir cuál es la variable principal sobre la que quiere evaluar. Yo quiero predecir ventas, quiero predecir costes, quiero predecir cuántos empleados se van a ir, qué me van a comprar. Y al decidir qué es lo que quiero predecir, AutoML ya va a detectar cuál es tu caso de uso. Es una regresión numérica, una clasificación binaria, lo que sea. Va a detectar qué algoritmos puedes utilizar y va a entrenar tu información, o los modelos, mejor dicho, con tu información para detectar cuál es el que mejor se acerca a tus necesidades y cuál es el mejor para predecir con la mayor precisión posible. Y con eso ya despliegas el modelo. Perfecto. Nos pasamos entonces a ver estos tres casos. ¿Me vais a permitir que salga de la presentación? Creo que estáis viendo texto, no sé quién, si alguien tiene el texto por aquí, porque yo estoy viendo una línea y un texto. Si alguien lo puede quitar, si alguien lo ha puesto, perfecto, ¿vale? Aunque a mí me molesta, creo, menos que a vosotros. ¿Qué es lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo? Lo que veis en pantalla ya es la interfaz, en este caso, de ClickCloud. Es nuestra plataforma SaaS, es decir, no instalas nada, la cual te va a permitir pues, conectarte a las distintas fuentes, crear esos cuadros de mando, mover la información, un poco lo que habéis visto en ese esquema de antes con esas cajitas verdes. En concreto, no quiero explicar mucho hoy, me voy a centrar en esos casos de uso. Cual he creado una aplicación, la cual he aprovechado de llamado webinar Cámara de Comercio, la he creado un poquito dando la sensación de esa web, ¿vale? Hablamos de los tonos rojos, de ese logo de la cámara, tonos blancos, grises, bueno, he intentado customizarlo un poquito para la ocasión. Para que todos tengamos el mismo punto de partida, una aplicación de Click es un modelo de datos, y la lógica que hay por detrás, con una serie de cuadros de mando, hojas, dashboards, en los cuales voy a poder interactuar con la información. Además, los que no nos conozcáis aún, sepáis que trabajamos en memoria, es decir, ese tiempo real de las respuestas. Al seleccionar, veis que instantáneamente todo ha cambiado. No he necesitado ir a origen, preguntar y obtener la respuesta, porque todo el dato está disponible y el tiempo de respuesta es instantáneo. El modelo que veis es muy sencillito, es un modelo de pedidos, ventas, margen como medidas y dimensiones, pues tengo distintos tipos. Tengo productos, tengo categorías de producto, tengo clientes, empleados. El modelo más sencillo que he podido encontrar y que podamos utilizar por el GDPR. Ahora sí, con esta base, vamos a empezar con esos primeros casos de uso de esta IA generativa. Y el primero de ellos me voy a apoyar en Amazon Bedrock, que es este servicio de Amazon que tiene una cantidad bastante grande de modelos por debajo. Y el caso de uso en cuestión es justo pasar de un dato no estructurado a un dato estructurado. En este caso, un análisis de sentimiento. Coger una serie de opiniones y decidir si esa opinión es buena o es mala. Así que me vais a permitir que vaya leyendo la tabla y veamos qué ha decidido, en este caso, ese modelo, si tenéis curiosidad, Claude 1.2, cómo ha decidido si la opinión es buena o mala. Entonces, lo primero, los webinars de la Cámara de Comercio son excelentes, tocan temas interesantes y entretenidos, y la opinión dice que es buena. Y yo digo que es cierta también, ¿vale? Esto lo añado yo de cosecha propia. La selección de España ha ganado la Eurocopa. Han jugado de manera excepcional todos los jugadores. La opinión dice que es buena. De nuevo, si me preguntáis a mí, yo no soy muy defensor de Morata, no diría que es cierta del todo. Aquí no me juzguéis mucho. Y por último, pues el ponente Ricardo no deja de hacer bromas sin gracia, alguien debería pararle. La opinión dice que es mala, yo espero que penséis que es mentira, ¿vale? Estas bromas están muy trabajadas. ¿Cómo vemos realmente cómo esto funciona? Estas son opiniones que ya se han preparado previamente, pero esto sí que está conectado en tiempo real. Y para demostrarlo, vamos a ver este ejemplo de abajo, donde vamos a poder editar esa opinión y ver cómo en tiempo real este modelo me contesta y me da la respuesta de si es una opinión buena o es mala. De momento hay una opinión establecida, que es a mi mujer le encanta este producto, desde que lo tiene no para de utilizarlo, lo cual me quiere decir que es una opinión buena del producto que sea, que no lo sabemos.
Yo voy a aprovechar y me voy a quejar del calor que hace en Madrid. Entonces, hace demasiado calor en Madrid, así no podemos trabajar. Y vamos a enviárselo. Y veis que en cuestión de segundos, al final he enviado muy poca información, me ha respondido que esta opinión es mala. Imaginemos esto llevado a gran escala. Tenemos, por ejemplo, productos como Salesforce, donde el comercial de la empresa puede poner una descripción de lo que está ocurriendo en la oportunidad. Y si le decimos que nos diga si cree que la oportunidad se va a cerrar o no, en base a lo que ha dicho el comercial. Lo reduzco en un sí o un no. ¿Y si lo hago con incidencias? Y que me resuma una incidencia lo que ha ocurrido, de qué está hablando el usuario. ¿Y si me lo llevo, como hemos visto en reseñas de restaurantes, de hoteles, de productos? Pues transformamos ese dato no estructurado a columnas. Igual que tengo una columna, lo puedo hacer con una gran cantidad ingente, pues si se queja del color, si se queja de las tallas, si se queja del empleado que le ha atendido, cualquier cosa lo vamos a poder aprovechar y analizar ya en gráficos, analizar en tablas como necesitemos. Perfecto. Me muevo al siguiente caso de uso, en este caso. Me muevo a OpenAI, ¿vale? Es decir, sigo con conectores de terceros para que veáis que gran parte de la funcionalidad que tengáis ya desarrollada, si estáis utilizando esta guía generativa, la vamos a poder aprovechar. En este caso, no solo voy a aprovechar esa capa de clic de datos, sino voy a aprovechar una funcionalidad exclusiva de Click Cloud, el cual se llama Application Automation. El nombre es muy raro, pero no deja de ser un automatizador de flujos de trabajo. Es decir, quiero que te conectes a Click, quiero que obtengas la información, que se la envíes a un motor de guía generativa y después la envíes a Teams. De hecho, este es el ejemplo que vamos a ver. Lo que veis en pantalla es una tabla en la cual hago una revisión de los descuentos que han hecho mis empleados para los pedidos. Y lo que quiero es darles después un feedback, bueno o malo, en base al descuento que han hecho. Entonces voy a empezar por el peor caso que hay en la aplicación. Es este pedido 11.281. El empleado SlaveSign ha hecho un descuento del 20,1%, 20,01, y ha hecho unas ventas de 27 euros. Es decir, esto se merece no una felicitación, sino una reprimenda. Y además lo puntuó con la peor puntuación posible, una estrella. Y doy a enviar mensaje. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que al final Click, con ese Application Automation, está obteniendo todos los datos, los está enviando a ChatGPT, a OpenAI, está pidiendo que genere una respuesta y esa respuesta la estamos enviando a Teams. Para los que tengáis curiosidad, esto es lo que sería una automatización. Al final es un flujo de acciones, de bloques, donde no necesitamos poner código. Simplemente tengo que ir a mi conector, en este caso, por ejemplo, era OpenAI, uno de los que he utilizado, y arrastrar la acción que quiero realizar. Como veis en mi caso, obtengo la información del formulario del usuario, obtengo la información de la aplicación, es decir, del modelo de datos, creo el mensaje, se lo paso a OpenAI y ese mensaje lo envío a Teams. Entonces, si todo está bien y no me ha fallado nada, puedo ir a Teams, puedo traer aquí la pantalla y que veis que justo hace un minuto, es decir, 9:59 am, ya ha generado ese mensaje para LaveSign, la persona que teníamos seleccionada, con ese pedido 11.281 y lo está apuntando con rating 1 debido al descuento aplicado. Pues la bronca sigue, no me voy a poner a hablar mucho de LaveSign, lo ha hecho mal, bueno, perfecto. Vamos a ver una opción mejor, vamos a dar una felicitación para que veáis de nuevo cómo esto funciona, que no es papel cartón como digo. Pues voy a coger un pedido mucho mejor, en este caso este 10802, porque es un 20% de descuento igual, pero sobre 7.000 euros. O sea, esta persona le voy a dar una felicitación y le voy a dar 5 estrellas. Y envío el mensaje. Vais a ver que va a ocurrir lo mismo por detrás. Esa automatización está obteniendo todos los datos, está generando el mensaje y lo está enviando. Y de hecho, si nos fijamos, aquí en pantalla aparecerá ahora un cuadrito que me avisará prácticamente que ese mensaje se ha enviado. Eso quiere decir que yo ya puedo ir de nuevo a Teams y tener ese mensaje justo ahora mismo 10:01. Felicidades, el Emrolling. Queremos informarle que tu pedido 1802 ha sido puntuado internamente con un rating de 5 debido al descuento que aplicaste, gracias, etc. Perfecto. ¿Eh? Es decir, ahora lo que he hecho es aprovechar toda esa capa de
proactividad de tareas que puedo realizar de manera automática con Click Cloud, pero también de nuevo la IA generativa lanzada a través de un dato. Y esto mismo lo podríamos aprovechar pues, con un ServiceNow para contestar tickets, con Salesforce para actualizar oportunidades, para lanzar una campaña de marketing, para enviar emails a mis clientes directamente, aprovechando datos que tengan una aplicación y datos que esté generando, en este caso, OpenAI, por ejemplo. Si voy a enviar emails a mis clientes, quiero que lo personalice con su nombre, con el nombre de la empresa, con además, quiero que hable de su sector, ¿vale? Es decir, que genere un texto distinto para cada persona. Y todo eso lo vamos a poder realizar en este caso. Perfecto. Caso de uso con Bedrock, hablamos de pasar de dato no estructurado a estructurado, ese análisis de sentimiento. Caso de uso con OpenAI, hablo de automatizar esas tareas a través de los datos. Y nos vamos a pasar, en este caso, a ese producto propio, es decir, ya no necesitas conectarte a terceros, ya no necesitas que tu información salga del contexto donde la tienes. Hablamos de Click. Y en Click me gusta enseñaros sobre todo dos objetos, dos productos. El primero de ellos es muy sencillito y es el que va a aparecer en pantalla, que se llama NL Insights. Esto viene de Natural Language, lenguaje natural. Insights viene de conocimientos, de esos descubrimientos, de esas conclusiones que sacamos de los datos. Le he pedido simplemente que me dé conclusiones de manera proactiva de información mutua o relativa en base a ventas y producto. Y en base a eso, yo ya no quiero preguntar nada más, simplemente le quiero que él de manera proactiva me proponga cosas. Lo primero que ha hecho es evaluar todos los datos para ver qué dependencia hay entre las ventas que realizo y el producto que estoy vendiendo. Y esto ha hecho con inteligencia artificial por debajo. Ya no hablamos de inteligencia artificial generativa, sino inteligencia artificial, como hemos dicho antes, algoritmos y modelos que han detectado que hay una dependencia del 77%. Es decir, lo que más importa seguramente para la venta es el producto que estoy vendiendo. Y después ya me da cierta importancia relativa, es decir, si el total es 1,87 millones, me va a hablar de cuál es el mejor producto y qué porcentaje de las ventas tiene. Me va a hablar de qué supone el 80% prácticamente de las ventas, que son los 29 mejores productos, y que en cambio los 22 peores productos, o los que menos se venden, solo suponen prácticamente un 5% de las ventas. Entonces, este es un objeto que lo que va a hacer es, de manera proactiva, recomendarte conclusiones. Pero si eres tú quien quiere realizar ese análisis, quien quiere preguntar ciertos análisis, quien quiere preguntar por una tendencia, lo vamos a llevar de nuevo al lenguaje natural, con ese Insight Advisor que he mencionado durante la presentación, donde de nuevo en los diferentes idiomas vamos a poder preguntar cosas tan sencillas pero necesarias como una tendencia de ventas. Pues cuando hablo de tendencias ya no estoy pidiendo un gráfico de línea, un gráfico de barras, una tarta, le estoy pidiendo que él sea el que me recomiende cuál es el mejor gráfico para mi requisito, cuál es ver una evolución. Automáticamente sabe que las ventas las tiene que sumar porque es un campo numérico con muchísima granularidad, que es una medida, y además ha reconocido cuál es la fecha que tiene que posicionar en este gráfico. Siempre voy a tener una recomendación principal, que con un simple clic veis que voy a poder añadirlo en cualquier hoja, es decir, lo voy a poder hacer físico, lo voy a poder almacenar para que otros usuarios lo puedan ver o yo mismo más adelante lo pueda ver, y además te va a dar cierta recomendación de información, como que las ventas han ido variando a lo largo del tiempo en estos 4 años que tengo de información, 4 o 5 años, gradualmente, y que el máximo rango de variación ha sido 66.000. Es decir, he tenido un punto de 66.000, que creo que será este el que vemos aquí, y este es el punto más alto de variación que hemos tenido. ¿Cuándo ha sido el día que más he vendido? ¿Cuándo ha sido el día que menos? ¿Cuál ha sido el total? ¿Vale? Etcétera. Siempre además vais a ver que ya tengo inteligencia artificial a lo largo de la plataforma, porque no solo me recomienda ese gráfico de arriba, sino un gráfico de control con un mínimo y un máximo esperado utilizando el algoritmo Rolling Mean, o el mismo gráfico de control, pero en este caso simplemente utilizando ese mean de la venta. Es decir, un mínimo y un máximo esperado con desviaciones estándar, etc. Esto lo puedo complicar, lo puedo hacer más sencillo. Por ejemplo, ahora puedo preguntar margen en este año, es decir, ya no quiero que sea un análisis, un tipo de análisis, quiero preguntar, dime el margen que he tenido este año directamente.
Ya reconoce que lo mejor es un KPI y además, si nos fijamos, él automáticamente entiende conceptos como este año, el trimestre pasado, el último año, comparaciones, rankings, es decir, entiende tipos de análisis y entiende cómo nos expresamos. Perfecto, ¿vale? Pues ya tenemos por aquí el KPI. ¿Qué ocurre si quiero no solo consumir el lenguaje natural, lo que es el contexto de una aplicación, como puede ser esta aplicación de ventas, sino quiero consumir todos los datos que tengo en la analítica de clic, ya sean de recursos humanos, ya sean de finanzas, ya sean de ventas, etc. Lo voy a poder hacer desde la plataforma, es decir, si salgo hacia afuera y veo el acceso principal, lo que es el acceso a la plataforma, vais a ver que tengo el Insight Advisor justo aquí. Es decir, voy a poder consumir todas las aplicaciones a las cuales yo tengo acceso, ojo, tenemos una capa de gobernanza, y con los datos que yo tengo permisos para ver. Es decir, si yo voy a una aplicación de ventas, lo normal es que yo solo viera las ventas que he realizado yo y no la del resto de mis compañeros, por ejemplo. Y eso lo va a tener en cuenta. E igual que lo tenemos en cuenta desde aquí, lo vamos a tener en cuenta desde el sitio que más nos va a recomendar o el sitio que más fácil nos va a ser utilizar a la hora de consumir el lenguaje natural, que es con Microsoft Teams. Si tenéis Microsoft Teams, os insto de hecho a ir a la zona de aplicaciones y buscar Click, que sepáis que hay una aplicación de Click, no os va a funcionar, pero ya está pública, la cual podemos conectar de manera muy sencilla contra nuestra plataforma Click Cloud, es decir, contra los datos que tengamos, las aplicaciones, la analítica, para que desde Microsoft Teams pueda preguntar cosas, no solo como he hecho hasta ahora, utilizando campos del modelo, sino además añadiendo esa capa lógica de vocabulario, porque estoy seguro que tenéis algo propio del departamento, de la empresa, KPIs que solo entendéis vosotros. En mi caso, yo siempre hago la misma broma, me vais a perdonar si sois de Fuenlabrada, pero yo soy de Fuenlabrada, de Madrid Sur, y desde siempre Fernando Torres nos hizo mucho daño cuando hizo el anuncio de Pepsi y dijo, yo no digo Pepsi, digo Pepsi. Pues yo hago lo mismo con mis compañeros y cuando quiero preguntar los resultados les digo, ¿cómo vamos, por ejemplo, este año? Y yo a mis compañeros de Click le digo esto, ¿cómo vamos este año? Y ellos ya lo entienden, porque ya me conocen, ya saben mi contexto, ya saben mi vocabulario. Entonces, a un modelo de lenguaje natural le vamos a tener que dar ese vocabulario propio. Es decir, tiene que entender que cuando pregunte cómo vamos, estoy preguntando por ventas, estoy preguntando por margen, por lo que yo haya dicho anteriormente. ¿Veis? Que se ha conectado a la aplicación donde tenía los datos, me ha dado la información y además de nuevo me ha dado cierta información relevante. ¿Eh? ¿Puedo aprovechar este contexto? Sin problemas. Le voy a poder decir, por ejemplo, si estoy ganando dinero, aprovechando que ya he preguntado en esta aplicación y por este año, ahora le pregunto si estoy obteniendo margen. ¿Estamos ganando dinero? ¿Significa margen para la aplicación? Obtengo igual esa misma respuesta. Perfecto, pues hemos visto un asistente de lenguaje natural propio de Click en este caso. Hemos visto esa conexión con Amazon Bedrock y esa conexión con OpenAI. Pero si os fijáis, todo ha sido con dato estructurado o no estructurado, pero el cual lo he transformado a estructurado para poder aprovecharme de esa capa de analítica que ya todos alguna vez habremos utilizado algo similar. Voy a volver a la presentación y voy a volver a la presentación porque ese gran bloque de datos no estructurado, que repito, pues toda la documentación de la empresa, información legal, información de los ayuntamientos, tiene un valor terrible, el cual no estamos aprovechando. Y me vais a permitir poner algunos ejemplos. ¿Vale? El primero de ellos, estoy seguro que cuando habéis cambiado de empresa, habéis entrado en una empresa nueva, habéis visto lo difícil que es buscar la información. Y yo cuando entré a Click, oye, ¿quién es la persona responsable de este producto? ¿Cuáles son las mejores prácticas para hacer una aplicación? O dime la documentación de este producto que es antiguo. ¿Dónde está? Encontrar esa información en sistemas que cada día lo tenemos más dividido. Hay parte que está en un SharePoint, hay parte que está en un Confluence, otra parte que la tenemos en una carpeta compartida de Windows. Es muy complejo. Si unifico toda esa documentación en una base de datos del conocimiento y pregunto en lenguaje natural, voy a ahorrar a lo largo del mes, ya veréis que bastantes horas. Y lo mismo para mis clientes. Si tenéis cualquier servicio, cualquier producto que vendéis y vuestra web es compleja, nosotros también utilizamos de hecho este producto. Si vais ahora a la web de Click, en vez de tener que pelearos por los enlaces que tenemos, que cada vez intentamos hacer las webs más simples, pero aún así nos cuesta encontrar la información,
Si te dejo un chat en el que puedas preguntar directamente, oye, ¿qué precio tiene esto? ¿Qué tipos de licencias hay? ¿Cuántos productos tenéis? ¿Qué número de teléfono tengo que utilizar si quiero llamar a...? ¿eh? Pues todo esto nos va a facilitar y nuestros clientes van a estar más contentos. Igual que puedo hablar de clientes, puedo hablar de ciudadanos en una administración pública. No os tengo que decir nada. Yo tengo 2 niños y cada vez que tengo que pedir una beca, les tuve que inscribir en el registro civil. Es una locura la documentación. Tienes que estar mirando 1000 sitios. Si un chat hubiera podido preguntar, ¿cómo doy de alta al niño al registro civil? Y me hubiera respondido esto, esto y esto. Pues todo mucho más sencillo, ¿no? Y también, por ejemplo, asistencia en producto. ¿Vale? Pues si tienes una plataforma como la nuestra, que es una plataforma web SaaS, es decir, no instalas nada, si te integro un chat que te va a ayudar a resolver las dudas de tu producto, estoy ahorrando tiempo de la gente de soporte, estoy ahorrando tiempo del cliente, estoy haciendo que esté más contento, etc. ¿Cómo lo solucionamos? Lo hemos hablado antes. De hecho, había una pregunta sobre esto. ¿Cómo conecto entonces un modelo de lenguaje natural a mi contenido y que además no genere esas alucinaciones? Pues la solución es RAG, de nuevo, Retrieval Augmented Generation. Pero si os lo digo a nivel de clic, la solución es Click Answers. Al final, un producto sencillo, ya lo vais a ver, pero para una solución nada sencilla. Al final, el bloque o el esquema que veis por debajo, gris, que es muy complejo, que de hecho lo he traducido porque es súper largo, es cómo se hace un RAG si lo hacéis por vuestra cuenta. ¿Eh? Por poneros solo el primer bloque, por definirlo, la cantidad de cosas que vais a necesitar es bastante grande. Lo primero son conectores a las fuentes, es decir, tener conectividad, un conector contra SharePoint, contra Confluence, contra Amazon S3, contra simplemente poder subir la información. Te interesa además detectar los cambios en esa información, no procesar todo el día todos los documentos, porque cuantas más palabras envía un modelo, más coste tiene. Entonces te interesa detectar solo los deltas, los cambios, y además extraer ese contenido, no copiarlo. Lo que vamos a hacer es extraer ese texto, dividirlo en trocitos, y el por qué es súper importante. Al final, cuando tú haces una pregunta a un modelo con RAG, te interesa que el contexto sea lo más pequeño posible para que el coste sea lo más pequeño posible. Si no divides la documentación en trocitos, tiene que adjuntar todo el contexto de la información completa. Y eso va a ser muy caro hacerme caso. ¿Lo has dividido en trocitos? Perfecto. Ahora tienes que transformar esos trocitos de texto en números para que ese modelo sea capaz de relacionar los términos unos con otros. Es decir, el término banco y el término dinero estarán muy relacionados. Pero eso no lo haces a nivel de la palabra. Lo haces a nivel de los vectores y por eso lo vas a indexar todo en una base de datos vectorial. Imaginar todo lo que he hablado y solo con eso lo único que he hecho es obtener el dato en una base de datos del conocimiento. Si tengo que integrarlo en el modelo de lenguaje natural, si quiero además integrar un gestor de feedback de respuestas, es decir, creo que la respuesta es correcta o no, cada vez se va complicando más. Con Click Answers me conecto, añado la documentación sin copiarla de nuevo a la base de datos del conocimiento, lo integro con un simple clic al asistente y decido si ese asistente se va a consumir en la pantalla habitual o lo quiero integrar en un producto o en una página web. La respuesta, además, siempre va a ir con ese contexto, es decir, te voy a decir sí, no, la explicación y el por qué. Te voy a dar ese fragmento que necesitas. Te voy a dar un enlace a la documentación original y además te voy a dejar que digas si esa respuesta es correcta o no. Para que veáis un poco la interfaz, esta es la interfaz de Click Answers. Voy a dar un legal disclaimer. Este producto oficialmente no ha salido, sale la próxima semana, pero nos vamos a arriesgar. Vamos a hacer una demo en un entorno de desarrollo al cual tengo acceso para que podamos ver en vivo y en directo cómo funciona este asistente y lo sencillo que es poder empezar a aprovechar nuestros datos no estructurados. ¿Vale? Lo único, como comento, esto sale la próxima semana. Espero que mi sistema no esté caído y si no, de todas formas, pues tengo un vídeo de backup. Así que me voy a mover a ese entorno, voy a actualizar porque se me habrá caducado la sesión. Efectivamente, veis que ya me pide el login por aquí. No hay ningún problema porque tenemos single sign-on. ¿Vale? Os pongo mi usuario, entramos y vamos a ver lo sencillo que es, como en cuestión de minutos puedo pasar de no hacer nada con mis datos no estructurados, mi documentación, a aprovechar toda esa capacidad. Entonces voy a necesitar hacer dos pasitos. El primero es el más
costoso, más lento, sería crear mi base de datos del conocimiento. Aquí le daría un clic y lo único que tendría que hacer es añadir la documentación. Nuestra recomendación es utilizar un conector donde la información esté almacenada externamente. Es decir, no queremos duplicar tu información, no tiene sentido. Solo queremos extraer el texto y transformarlo en numerito, como decía, no almacenar la información, simplemente los vectores, los index. Con cualquiera de estos conectores y los que están por llegar vamos a poder realizar. Mi caso para la demo es mucho más sencillo, lo que he hecho ha sido subirlo a mano. ¿Qué información he subido? Pues he subido 3 PDFs. 2 de ellos son el Don Quijote, un libro ya libre de derechos de autor, para que veáis que puedo almacenar cantidad ingente de información. Y luego he subido además un caso de éxito nuestro, de Click, que es público, de Logista, el cual utiliza una herramienta nuestra, Gold Client, que se dedica a la gestión de entornos no productivos de SAP. No voy a hablar de eso hoy, pero que sepáis, bueno, que la tenemos por ahí. Desde aquí, con un simple clic, crearía el asistente, que en mi caso voy a salir porque ya lo tengo creado, y ya lo tendría adjunto. Uy, he vuelto a entrar, ¿verdad? Ahora sí, el asistente. Y ya lo tendría adjunto, dejadme que os enseñe esa base de datos del conocimiento. Es decir, ya tengo la información indexada y donde la necesito. Ahora simplemente con este chat ya puedo empezar a consumir esa información, donde además vas a poder añadir pues preguntas para que el usuario, si tiene una duda, como a mí me pasó la primera vez que fui a ChatGPT, al final me puse a preguntar tonterías de cómo se hace una receta de un huevo con un arroz. Pues tonterías. Las preguntas más habituales que os suelen venir en vuestra empresa las voy a preparar como inicios de conversación. Y ya directamente preguntar, en el caso del Don Quijote, ¿quién vive en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? Pues ya te describe que el pasaje describe un hidalgo, un hombre noble de clase baja que vivía en un lugar de la Mancha de cuyo nombre se menciona. La pregunta sigue. Siempre además veis que tengo como el like-dislike de Facebook, la posibilidad de copiar la respuesta y la posibilidad de ver el origen. Como mi información está subida a Click, no tengo el PDF con las imágenes, lo único que hacemos es subir el texto y como no está en una ubicación externa, no es un enlace, es una descarga. ¿Eh? Pero siempre tendríamos la posibilidad de ver el documento original, la porción de la cual ha sacado la respuesta, en este caso lo está sacando la primera parte del Don Quijote, y la posibilidad además de, en este caso, copiar la información. De nuevo, para que veáis que esto funciona, voy a lanzar otra pregunta, por ejemplo, de quién está enamorado Don Quijote. Vuelve a ir al contenido, veis que lo va realizando poquito a poco la respuesta. Puedo ver la fuente, en este caso lo saca de 2 trozos distintos de la segunda parte del Don Quijote, ¿vale? Es decir, aunque sean 2 porciones, o 3 porciones, mejor dicho, ¿lo veis? Automáticamente es solo una única fuente con 3 fragmentos distintos. Entonces, me gusta la respuesta, quiero empezar a preguntar, en este caso por Google Client, inicio una nueva conversación, me voy del contexto y pregunto pues, cómo ayuda a Google Client a Logista y me genera de nuevo esa respuesta para que veáis que no solo funciona con el Don Quijote, por supuesto, sino con toda la documentación que podáis tener. Perfecto, ¿vale? Las revisiones las teníamos por aquí, pero creo que va a ser mejor que pasemos a esa zona de preguntas. Simplemente recordar que hemos visto 3 casos de uso de dato estructurado, ya sea ese análisis de sentimiento, ya sea esas automatizaciones, esas tareas que hago cuando llego a la conclusión, ya sea ese asistente de lenguaje natural para consumir nuestros datos. ¿Y qué ocurría con los datos no estructurados? Pues que he podido también, como habéis visto, con 3-4 clics, un par de minutos, indexar el Don Quijote, indexar nuestro caso de éxito y empezar a hacer preguntas sobre él, sin preocuparme de toda esa tecnología que había por detrás. Así que perfecto. Vuelvo a la presentación para dejar una slide un poco más bonita. Y ahí está, más o menos. Gracias. Y nos vamos a las preguntas, si queréis. Genial. Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, pasamos a abrir turno de preguntas. Las matemáticas del modelo están verificadas. Se le ha entrenado medias, medias móviles, etcétera. Sí, al final, bueno, se ha entrenado. Cuando hablamos de los algoritmos que hay por debajo, son Ujú. algoritmos que son estándares, ¿no? Cómo se hace un rolling mill, cómo se hace un min. Lo que sí os aseguramos es el resultado. No hay errores matemáticos en los resultados. Son operaciones que tiene Click ya establecidas en su motor, como si vais a, por ejemplo,
un Python, sabéis que tiene un montón de funciones matemáticas y que hay librerías que hacen esas funciones, pues sería lo mismo, como traes esas librerías a Qlik y lo único las vas realizando sobre tus datos. Si ya hablamos de modelos predictivos, ahí sí que hay que entrar en el modelo y va cambiando, ¿vale? Pero eso ya sería entrando al modelo. Vale. ¿Y Qlik busca también imágenes? Oficialmente, de momento, si hablamos de Click Answers, de lo que acabáis de ver, el contenido que aceptamos a fecha 30 de julio cuando salga va a ser texto. Pero sí que hablamos o estamos revisando si tiene sentido traer imágenes y si no, además, sabéis que hay modelos de terceros, como hemos visto durante la presentación, con ese conector, por ejemplo, Amazon Bedrock, hay modelos que transforman imágenes a texto. Entonces, primero transformaría con un modelo externo imagen a texto, lo almacenaría y ya podría realizar esas preguntas de click answers, como por ejemplo, ¿cuánta gente ha entrado en mi tienda el 29 de agosto? Si lo tengo con imágenes. Muy bien. ¿Y cómo se combina la app de Qlik con documentos en Answer? Perfecto. Al final, dentro de Click, como he comentado, bueno, no lo he comentado mucho, vas a poder insertar contenido de terceros. Click Answers, a su vez, es un asistente que se puede insertar en tecnología web, ya sea en páginas web externas, en productos. Entonces, si junto las dos cosas, tengo que Click está desarrollado con tecnología web y acepta tecnología de terceros, y Click Answers se puede integrar en tecnología web. Entonces, podríamos adjuntar ese asistente dentro de las aplicaciones de Click y aprovechar y enviar la información con contexto. Pero por defecto, viene el asistente que hemos visto. ¿Cuánto es la inversión de Qlik para una pequeña empresa, además de los servicios de terceros? Voy leyendo casi en tiempo real, según van llegando. Está perfecto. Alex, si quieres esta pregunta la tratamos o nos contactas mejor, porque al nivel de pricing prefiero, mi área no es el área venta directa, es decir, yo ayudo a los comerciales y prefiero que te pongas en contacto mejor con un comercial que te pueda hablar de cuánto suele ser la media de un pedido, por ejemplo, para que te hagas una idea. Perfecto. ¿El análisis de sentimiento ya está entrenado o hay que alimentarlo? El análisis de sentimiento ya está entrenado. ¿Qué puede ocurrir? Que si las opiniones no son muy claras o es un componente muy específico, falle. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando un modelo entrenado con los datos generales. Es decir, si yo voy a hacer un análisis de sentimiento de opiniones de pacientes a los cuales le he hecho una operación estética, por poner un caso muy concreto, puede que no tenga suficiente contexto para saber si la opinión es buena o mala. Pero por norma general, un Large Language Model va a entender de sobra el sentimiento con el cual expresamos una opinión. Muy bien. ¿Y qué conectores con motores de IA generativa están disponibles y tienen coste adicional? Perfecto. Todos los conectores que he mostrado, incluso algunos más que voy a mencionar, por parte de Qlik no tienen ningún coste. Es decir, tú puedes conectarte a Amazon Bedrock, puedes conectarte a OpenAI, puedes conectarte, dejarme que mire la lista porque es bastante larga, te puedes conectar a Amazon Bedrock entero, pero hay concretaciones, hay 21 Labs, tenemos Amazon Comprehend, SageMaker, Amazon Titan, Anthropic, Azure ML, Azure OpenAI, es decir, la lista es inmensa, ¿eh? Y os la podemos pasar. Ahora, nosotros no os vamos a cobrar nada por esos conectores, lo único el otro lado, el servicio que os está prestando esa inteligencia artificial, sí tiene un coste. Vale. ¿Y Click Answer acepta todos los idiomas? Click Answers Incluso los oficialmente, contenidos, el contenido correcto. también. Es decir, si hablamos de Click Answers y vais a nuestra documentación, el idioma soportado o el idioma en el que se han hecho las pruebas, oficialmente tenemos que decir que es el inglés. Pero, como ya habéis visto, cualquier modelo de lenguaje natural ha sido entrenado con muchísimos idiomas. De hecho, hemos probado hasta utilizarlo en catalán, que lo sepáis, y funciona perfectamente. Entonces, da igual en qué idioma esté el contenido, da igual en qué idioma esté la pregunta, porque al final todo se transforma a numeritos, lo hemos visto antes, todo se transforma a index, que es con el que hace las correlaciones. Entonces, vais a poder utilizarlo con cualquier idioma sin problemas y dando igual además el idioma del contenido. Bueno, muy bien. ¿Tienes algún roadmap, nos preguntan, de implementación disponible? Si queréis roadmap, igual yo creo que, mira, eres de nuevo Alex, hablemos Alex, porque sí que os podemos mostrar roadmap, pero igual tenemos que mostrar un poco de legal disclaimer de lo que va a llegar, ya no solo en Click Answers, sino lo que va a llegar en Click, pero lo hacemos en una sesión, si queréis, individual, más privada, uno a uno. Vale. Y la última que nos acaba de llegar es la información privada sirve para entrenar el
LLM, que es el lenguaje público, o se controla qué información debe quedar privada de la pública? Vale. Si hablamos de nuestros componentes, de los componentes que habéis visto en Click, tanto Insight Advisor como Click Answers, la información queda privada, es decir, no se comparte con ningún tercero, se establece donde las tengáis, la poca que subáis con nosotros para analizar. Cuando dices de entrenar un LLM público, entiendo que, por ejemplo, quieres hacer que un ChatGPT responda de una forma predeterminada o de una forma más específica. Hay distintos métodos, ¿vale? Si haces ese fine tuning, le tienes que entrenar con tu información, que es un pequeño método de entrenamiento, ¿vale? Ahí sí que la estás haciendo más pública, se la envías a OpenAI, en este caso quien la revisa puede ser OpenAI. Y sobre todo, si ponéis lo que hacía yo al inicio, copio una parte del PDF, lo pongo en el ChatGPT y hago una pregunta sobre esa parte que he copiado, eso que sepáis que sí se está haciendo público. Entonces, en nuestro caso, todo queda privado. En casos de terceros no puedo hablar tanto, ¿vale? Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por lanzar estas preguntas que enriquecen, por supuesto, todo lo que hemos podido ver. Os facilitaremos el enlace a la grabación y el contacto, por supuesto, de Click por si queréis aclarar cualquier duda o solicitar, como decía bien Alex, información adicional. Su equipo estará encantado de resolver cualquier aspecto y facilitaros toda la información, por supuesto. Aprovecho también para recordar a aquellos que aún no sois socios que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos a través del Club Cámara, compartiendo con otras empresas vuestras capacidades, como estamos haciendo hoy con Click y organizando este tipo de encuentros, claro que sí. Gracias por acompañarnos, esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a Click por iluminarnos. Gracias, Ricardo. Ha sido brillante tu exposición, desde luego. Y una última pregunta que veo aquí. ¿Envían certificación de curso? Oh, disculpadme, esto ya Sí, lo resolvemos nosotros internamente, disculpadme. nada, Perfecto. Nada. solo para eso, nada, que se comuniquen con el Club Cámara, Sí, es @camaramadrid.es, se lo interno. facilitamos. Sí, sí, sí. Y nada más, pues gracias a todos por acompañarnos. Feliz verano a todos, que ya nos llega el momento de descansar, por lo menos al club llega el momento, me imagino que vosotros también, así que todos seréis bienvenidos a la vuelta. Tenemos muchas sorpresas preparadas para la vuelta y nos veremos muy pronto. Gracias. Gracias.